Bueno, hola, buenos días. En nombre del Colegio de Psicólogos de Vizcaya y de la editorial Bold Letters, os damos la bienvenida a la presentación de esta serie Chico Chica Genial, dirigida a esos chicos y chicas preadolescentes que están viviendo una etapa de la vida ilusionante y al mismo tiempo desconcertante. La pubertad, que es la primera fase de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta, momento en el que ellos viven toda una revolución hormonal que produce inevitablemente cambios físicos, emocionales, psicológicos y de relaciones sociales. Estamos ante una serie de 5 libros muy recomendables para que tanto los preadolescentes como sus familias, profesores y profesionales de la psicología como vosotros, pedagogos o pediatras, podáis afrontar con información y confianza esta etapa. ¿Por qué es tan importante estar informados? Pues porque es ahora cuando van a definirse como futuros adultos y tienen la oportunidad de desarrollarse personal y socialmente en todo su potencial. 4 libros de la serie Chico Chica Genial son unos tutoriales amenos, dinámicos, llenos de sentido del humor, con información rigurosa y muy reales. Hablo de 4, pero en realidad son 5, uno que acabamos de sacar, luego lo veremos. Son 5 libros. El primero es Guía Genial como una chica como tú, que ya ha alcanzado su 5ª edición y más de 20.000 ejemplares. El segundo, Un batido de emociones, en su 3ª edición. El tercero, Qué buen rollo el desarrollo, también en su 3ª edición. El cuarto, en este año fue Iguales pero diferentes, el protagonista de hoy, del que Laura Morán, su autora, nos contará muchas cosas. Y hay un 5º del que luego os hablaremos. Vamos a mantener el misterio de momento. Exacto. Bueno, ¿qué han dicho los expertos de esta serie? Pues José Antonio Marina ha dicho una serie educativamente impecable y útil que enganchará a los preadolescentes porque les habla de lo que les interesa en un lenguaje atractivo. Y María Luisa Ferreros ha dicho una inspiradora colección con la que los preadolescentes pueden identificarse y una herramienta magnífica para ayudarles a entender lo que les pasa. Además, la serie ha sido seleccionada por el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior de España, en la edición número 22 de New Spanish Books para su promoción internacional. Aquí vemos, por ejemplo, el libro de Qué buen rollo el desarrollo con su texto en japonés, que entendemos todos. Como el euskera. Exacto, perfectamente. Pero bueno, vamos al grano. Detrás de Bold Letters estamos Mónica Cassetti, que veis aquí a la derecha, y yo, Paz Gaspar, que somos las editoras. Y en esta serie han colaborado diversos autores. A la izquierda veis arriba a Nora Rodríguez, en el medio a Mónica Díaz Ponte y a la derecha a Matías Nespolo. Nora Rodríguez, que es también psicóloga y pedagoga, es la autora de los 2 primeros libros, Guía Genial y Un batido de emociones. Mónica Díaz Ponte es la autora de la novedad que acaba de salir, que luego os contaremos, y Matías Nespolo es el autor de Qué buen rollo el desarrollo. Y tenemos a Laura Morán, que nos acompaña hoy, que es la gran autora de Iguales pero diferentes, el libro protagonista de esta presentación. Psicóloga por vocación y sexóloga y terapeuta familiar y de pareja por convicción. Se licenció en la Universidad de Deusto, se trasladó a Madrid para hacer un máster de terapia familiar y de pareja en la Universidad Pontificia de Comillas. Sí. Firme defensora del más vale informar y formar que curar, organiza charlas y talleres, escribe libros y colabora en eventos y programas de divulgación como NALPAS, Desgranando Ciencia u Órbita Laica de Radio Televisión Española. Sí. Y tenemos también, por supuesto, a nuestra ilustradora Raquel Gu, que es la que ha colaborado en todos los libros de la serie. Ella dibuja desde niña
Además de devorar libros y cómics, dibujaba para jugar, para inventarse historias y crear cuentos que después grababa y repartía por casa. Hoy se dedica a la traducción, la ilustración y al humor gráfico. Ha dibujado para Salvat, Santillana, National Geographic o Editorial Planeta, entre otros. Es coautora del multipremiado blog de divulgación matemática Matis y sus mateaventuras. Dibuja viñetas de humor en Jotdown y una tira cómica semanal en el jueves. Y además, próximas autoras de próximas novedades. María Luisa Ferreros, que como sabéis también es psicóloga infantil, especializada en neuropsicología, directora de la Unidad de Psicología Clínica y Parenting de la Clínica Diagonal de Barcelona, ha colaborado con diferentes revistas y periódicos y sigue colaborando con La Vanguardia en los programas de televisión Espejo Público y El Estirón de Antena 3 o Noches de Radio y Julia en la Onda de Onda Cero. Es autora de una quincena de libros, entre los que destaca el bestseller Pórtate Bien, y directora de la colección de libros y vídeos Psicología Infantil y de la Adolescencia. Y Espido Freire, también de Bilbao, como nuestra autora de hoy, Laura, se licenció en Filología Inglesa, estudió también música y canto, debutó como escritora con Irlanda, consiguió el Premio Planeta por su obra Melocotones helados y suma un montón de novelas, novelas juveniles, libros de cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos ya a empezar a hablar de la serie. Las primeras señales de la pubertad. Laura, ¿qué les ocurre a los chicos como preadolescentes, que sabrán todos nuestros oyentes psicólogos? Sí, algunos igual están mejor que yo. Pero bueno, es verdad que la pubertad es el inicio de los cambios físicos, ¿no? Y cuando hablamos de cambios físicos no es solo lo que vemos por fuera, ¿no? Que suele ser que la ropa les empieza a quedar pequeña, que aparecen algunos granitos, los primeros pelos, ¿no? Sino que también tienen como más alteraciones, ¿no? Interiores, ¿no? Tenemos el tema, bueno, aquí vemos las maravillosas ilustraciones de Raquel. Es que son geniales. Son geniales. Esto es una artista, ahora que no nos oye. Aquí podéis ver cómo en los libros que hablan de los cambios físicos, que es Guía Genial para una chica como tú, completamente dirigida a chicas a partir de 8 años, sí, pues se les va mostrando de una forma muy visual cuáles van a ser los cambios físicos que pueden esperar. A su vez, en el libro Qué buen rollo el desarrollo, que es un 2 en 1, aquí para los chicos que aparentemente y en la práctica leen menos, hemos hecho tanto cambios físicos como cambios emocionales en un único libro, un 2 por 1, efectivamente, y aquí también los chicos pueden ir viendo cuáles son los cambios que van a sufrir de forma muy, muy, muy detallada. De hecho, es recomendable incluso que niños y niñas, chicos y chicas, puedan intercambiarse ambos libros, ¿no? Para que unos conozcan las particularidades del otro y a la inversa, ¿no? Y pasamos ahora también muy rápidamente a ver los cambios invisibles de las emociones. Todos nuestros oyentes también seguramente lo conocerán, pero hay toda una argumentación científica detrás que nosotros en este libro, Un batido de emociones para niñas y Qué buen rollo el desarrollo para niños en su segunda parte, hemos intentado no plasmar de una forma sencilla y didáctica. Sí, de forma además que no les sorprenda, ¿no? Porque muchas veces los chavales en estas épocas de su vida se sienten muchas veces como arrollados por la intensidad de las emociones, por la novedad de algunas emociones que para ellos son desconocidas. Tienen también como esta sensación a veces como de control, ¿no? Y creo que fue María Luisa, le oí escuchar la metáfora de las emociones como GPS. Sí, no sé si se oye en Madrid o... De hecho, esto lo plasmamos, de hecho... Me lo he saltado ya, ¿no? Viene efectivamente. Ahora, esto forma parte del discurso, en este caso, de Nora Rodríguez, que es la que desarrolló un poco pues esta metáfora, ¿no? O esta analogía de tus emociones son tu GPS
personal, que es una forma muy gráfica de explicar a los chicos y chicas que las emociones sirven para algo y que tienen que estar, bueno, atentos y atentas a las señales y que una vez aprendan a reconocerlas, pues les van a servir efectivamente como un GPS, ¿no? En su trayecto vital, Laura. Pues sí, en el tema, por ejemplo, de los amigos, ¿no? O cómo saber identificar si un compañero puede ser un buen amigo, si no, si se sienten cómodos en su presencia, si no, ¿no? Y que ellos sepan escuchar esas emociones. Otra cosa luego que hagan a nivel conductual o de comportamiento con ellas, ¿no? Pues estoy enfadado, pues igual no puedo romper jarrones, aunque esté enfadado, pero identificar que estás enfadado, que te sientes incómodo y que es absolutamente legítimo, ¿no? Yo creo que es importante esta palabra, legitimar a los adolescentes en sus emociones, ¿no? A veces se sienten como muy contenidos, así que bueno, les intentamos explicar que esto sucede. Lo hace Nora estupendamente en estos dos, bueno, y Matías, Y los Matías, chicos. efectivamente, Nora en un batido de emociones para las chicas y Matías en la segunda parte de Qué buen rollo el desarrollo, Sí. Porque además lo que cuidamos muchísimo es que crezcan con la confianza que les permita desarrollar todo su potencial. Esta es una constante. El valor de la colección en sí, efectivamente, el valor de, bueno, reforzar la autoestima, la confianza, que conozcan lo que les va a ocurrir, dando diferentes opciones, o sea, los libros no son dogmáticos en ningún sentido, no. Simplemente presentan opciones diversas y para que ellos puedan, y posibles para que ellos puedan escoger. Entonces, bueno, estos son los 3 primeros libros, Guía genial para una chica como tú, Un batido de emociones y Qué buen rollo el desarrollo, que cubren los aspectos de cambios físicos y emocionales a nivel individual, ¿no? A nivel individual. Eso. Ahora sí que os vamos a presentar, antes de que Laura ya nos explique su libro largo y tendido, lo que ha sido la reciente novedad de la serie que acaba de salir ahora en octubre de 2022. Un tema también muy importante en estos tiempos que corren, ¿no? Que es, bueno, todo el tema de Internet, redes sociales, mundo digital. A ver, qué duda cabe que los preadolescentes de hoy en día son una generación de nativos digitales que han nacido rodeados de dispositivos y pantallas que ponen al alcance de sus manos pues todo el mundo, ¿no? Y es cierto que la tecnología nos hace la vida pues mucho más fácil, pero ¿qué ocurre? Que también, bueno, puede resultar complejo y arriesgado introducirse en este amplísimo mundo digital. Con este libro, escrito en este caso por Mónica Díaz Ponte, que hemos visto con anterioridad al presentar a los autores, ilustrado asimismo por Raquel Wu, les mostramos lo que hay detrás de Internet y cómo sacarle el máximo partido. Hay un montón de trucos y técnicas para triunfar en la red, pero también y sobre todo para navegar de forma sensata y segura, manteniendo siempre la privacidad y, lo que es muy importante, en equilibrio con su vida real. Aquí a la derecha podemos ver algunas muestras de lo que es el interior del libro, trucos de salud y para ser capaz de desconectar, claves para reforzar tu seguridad y privacidad, y trucos y consejos para hacer mejores publicaciones, cómo hacer mejores textos, cómo hacer mejores fotos. Son meramente algunos ejemplos de lo que se puede ver en este último libro. Conectados, conectadas, sin apagar el cerebro, tips para nativos y nativas digitales. Y ahora sí, con redoble y todo. Con redoble de tambores, nuestro protagonista, iguales pero diferentes. Me lo he traído yo. Firmado por Raquel. Firmado por Raquel, sí, por la ilustradora. Sí. A ver, en ese libro, Laura, hasta el momento de los 3 primeros,
pues estábamos en esa muy primera etapa de la preadolescencia. Aquí, bueno, pues estimamos que los niños ya han crecido un poquito, ya a partir de unos 10 años, y se abren a un amplio abanico de relaciones sociales más allá de su círculo más íntimo y más cercano, familiar, del colegio, etcétera, ¿no? Ya empiezan incluso, bueno, pues a poder tantear, ¿no? Incipientes relaciones románticas, ¿no? Al final, sí. Se descubren en nuevas emociones. Se descubren en nuevas emociones, ¿no? Y aquí tratamos, pues así de forma genérica, que necesitamos conocernos a nosotros mismos y además conocer a los demás, saber cómo comportarnos y saber cómo relacionarnos en diferentes ámbitos. Como dice el subtítulo, en la familia, en el ámbito de las amistades y también del amor o de la pareja. Sí. Vamos a ir desgranando un poquito el libro. Como veis, son libros con grandes dosis de humor que nuestra ilustradora Raquel traslada a todos sus dibujos y viñetas, consiguiendo pues una plena identificación de los preadolescentes de esta edad, ¿no? Son libros que van dirigidos a los preadolescentes, pero que cuya lectura puede compartirse, como decimos, con padres, familiares y, como no, profesores y psicólogos. De hecho, nos consta que también muchos profesionales de la psicología están utilizando estos libros para acercarse a diferentes circunstancias de los preadolescentes que requieren pues un poquito de tratamiento. Sí, ¿no? porque a veces los chavales reciben mejor la información si la leen, ¿no? Como en una especie de cómic o de viñetas ilustrativas, y luego ya lo comentaremos en sesión con ellos, ¿no? Que si nosotros les soltamos una chapa sobre lo que es la amígdala, ¿no? Y ellos lo perciben más como una clase, ¿no? Pero si les das a leer el libro o le muestras las hojas, le dejas un ratito para leerlo, o mejor si lo tienen en casa y lo pueden ojear y luego lo comentamos en sesión, ¿no? O sea, al final son libros muy útiles, como decía Paz, no solo para los chavales, porque el vocabulario, el lenguaje está dirigido exclusivamente a ellos y el tono es para ellos, sino para nosotros nos puede servir un poco como de puente. Incluso puede servir para que algunos padres sean capaces de imaginar lo que pueden pensar sus hijos, porque a veces les pedimos mucha comunicación a los chavales, pero bueno, van madurando al ritmo, como Raquel, madura era esto, a veces no se caen del árbol hasta los 35. Entonces, mientras vamos llegando, también para los padres o los tíos, ¿no? Sí, cualquier familia. Profesorados, otros círculos sociales nos puede ayudar a saber cómo viven los chavales, pues yo qué sé, las relaciones con la familia, que es como planteamos este libro, ¿no? Un poco como abriendo círculos de más dentro hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, efectivamente. Y siempre con esa visión positiva, divertida, para que los chicos y chicas entren de una forma muy fácil. Pero vamos a entrar ya en materia. Eso es un selfie, porque a veces hago selfies. Lo que tiene la cuenta de Instagram. Entramos en materia. A ver, el libro empieza, iguales pero diferentes, empieza por el principio, ¿no? Y con esa premisa de nuestra inteligencia social única para relacionarnos con los demás. Sí, Laura. Bueno, está esta teoría ahí criticada a veces, ¿no? De que tenemos diferentes inteligencias. Esto, como no es un paper, no pretendemos argumentar ningún tipo de diferentes tipos de inteligencia ni meternos en ese jardín, pero sí es verdad que el ser humano, que es un ser social, si no sabe relacionarse de forma funcional con sus congéneres de cualquier edad y según el tipo de vínculo, pues nos va a ir malamente en la vida. Entonces, al principio del libro, ¿no? Les explicamos a los... No se nos está viendo, sí, vale. Vienen los servicios técnicos. Están viendo las notas. Ah, vale. Y entonces... Pues... Perdón por estos momentos de directo. No es maravilloso, pero si en este momento no es un directo. No éramos que es igual quitar la vista del moderador, ¿no? Yo creo que de aquí se... Ah, no, ahí no. Y ocultar, así haciendo la barra chiquitina. Pues eso. Como en casa, ¿sabes? Gracias. Que se estaban viendo las notas. Sí, menos mal que eran bonitas. Sí, bueno.
Que no tenía No, ningún no misterio. había ningún chiste verde, no pasa nada. Entonces, bueno, eso, lo de la inteligencia social, ¿no? Intentamos trasladar a los, bueno, peques y no tan peques en el... Digo no tan peques porque mi madre, que se los lee todos los que escribo, me dijo, Laura, pero todo esto que nos cuentas nos sirve también a los adultos, ¿no? Efectivamente, eso nos lo han dicho en varias Entonces, sí, sí. presentaciones, Sí, Laura. sí. Entonces, bueno, pero el tono, como va dirigido a chavalines, pues eso, ¿no? Entonces les explicamos lo importante que es desarrollar esas habilidades, que podemos llamar así como un grupo inteligencia social, para poder entenderte con el de al lado en cualquier emoción que tú manejes, que pueden ser emociones más agradables, como la alegría, la ilusión, la curiosidad, o en emociones un poco más poco confortables o más desagradables, como puede ser el enfado, la envidia, los celos, etcétera, ¿no? Y luego, después de explicarles, perdón, y aquí Nos hemos saltado algo. nos hemos saltado algo, parece. Igual está por aquí atrás. Mira, ahí la tienes. Ahí la tengo. Sí. Es que lo de imprimir a doble cara a veces es ahorrar nos confunde. Es un poco peligroso. Bueno, y luego les vamos explicando, les seguimos explicando que esto es una parte importante, porque los chicos y chicas desde muy pequeñitos tienden a pensar que son el centro de todo, ¿no? De hecho, tú muchas veces nos has dado esa explicación de que cuando somos bebés, ¿no? Sí, sí. Lo tuyo es mío. O sea, cuando yo agarro tu dedo, pero soy un bebé, tu dedo sigo siendo yo. O sea, todo es una continuidad del sí mismo. De uno mismo. Efectivamente, ¿no? Entonces, este egocentrismo, pues bueno, se va superando un poco. Y aquí les explicamos, bueno, pues es que, chico, no, o chica, no eres el centro del universo, ¿no? Exacto. Y se lo explicamos de una forma muy gráfica, Sí. ¿no? Incluso con Copérnico, ¿no? O sea, haciendo alusiones. O sea, antes, en tiempos de Copérnico, ¿no? Para que veáis que también les vamos metiendo un poquito en el contexto también histórico, ¿no? Incluso con algunas pequeñas anécdotas, por eso estos libros son muy divulgativos y didácticos. Le empezamos después de decirle, sí, somos seres con una inteligencia social única, pero cuidado, que no eres el centro del universo y no todo gira a tu alrededor, ¿verdad, Laura? Eso es, o si tienen esa sensación, a ver, porque te puedes sentir el centro de tu universo, pero que sepas que el otro entonces también tiene su propio universo. Y entonces aquí tenemos que empezar a funcionar todos bien coordinando universos, ¿no? Y respetando el espacio del otro. Eso y como es. siempre intentamos dar también una explicación más técnica, pero de una forma totalmente asequible, como vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, y con estas explicaciones, ¿no? El libro está lleno también de recuadros donde damos pues explicaciones más técnicas, a veces damos anécdotas, o sea, sabías que pues te explica de una forma anecdótica, ¿no? Como en este caso, todos estos datos que estábamos comentando, ¿no? Sí, o sea, pues por ejemplo, esto también ayuda mucho a los adultos a entender a veces el comportamiento irreverente y desobediente de los adolescentes, ¿no? Pues cuando les explicas que el lóbulo prefrontal, que es el que nos ayuda a autorregular la conducta, pues tiene un proceso madurativo, ¿sabes? Que aunque tú quieras que a los 11 o 12 años entienda determinadas normas que quizás es capaz de razonar, pero mucho más difícil de autogestionar, más difícil le resulta autocontrolarse, ¿no? Pero no tanto porque quiera ser desobediente o desafiar, sino porque pues eso, el cerebro y cómo el cerebro interactúa con el contexto, pues según las edades tiene determinadas limitaciones. Y además este lóbulo o corteza prefrontal se desarrolla antes en las chicas que en los chicos, esto también se lo explicamos, y por eso los chicos solemos decir que tardan más en madurar, ¿no? Sí, suena chiste estereotípico, pero es una realidad. Tiene una explicación científica. Bueno, esto se lo explicamos también a los chicos y las chicas en el libro para que entiendan el porqué de las cosas, ¿no? Y si además tienes las hormonas que están ayudando en plena ebullición, pues de ahí que los chicos que todavía no han desarrollado tanto esa corteza prefrontal, que lo harán porque luego se equiparan y tienen las hormonas ahí en ebullición, bueno, pues se da esta impulsividad, ¿no? Y de esta forma bueno, pues ellos también pueden entender qué me está pasando, ¿no? Eso es, sin malinterpretarlo, sin sentir
que no tienen control, ¿no? Es un poco como si te dan un coche nuevo con un acelerador y un freno muy potentes Efectivamente. y tienes que ir como aprendiendo a hacer un juego de pies, que a todos se nos ha calado el coche alguna vez. Pues es un poco lo que les pasa a los chavales. Eso es un poco lo mismo y así se lo explicamos de forma muy gráfica. Otro aspecto importante que tenemos en el libro, saber ponerse los zapatos de los demás y otras habilidades sociales. Hablamos, ¿verdad?, de todas las habilidades sociales, Laura. Sí, efectivamente, claro, porque una vez que les explicas que no eres el centro del universo y que tienes que aprender a llevarte bien con el otro o a funcionar bien con los otros, te dicen, bueno, vale, ¿y cómo, no? Entonces, les explicamos que ahí desarrollamos una serie de habilidades que normalmente no llevamos de serio, o sea, que hay que pulirlas y trabajarlas, ¿no? Raquel hace maravillosamente esa viñeta, ¿no?, de la empatía, cuando decimos ponerse en el zapato de los demás, pues ahí tenemos a una chavalilla en los zapatos de otro porque le quedan un poco grandes y les explicamos eso, lo que es la empatía y también la asertividad, ¿no?, que esto nos suena probablemente a todos los psicólogos, y que tiene que ver con esta capacidad, ¿no?, para trasladar lo que yo necesito, lo que yo pienso, para hacer valer mis derechos y mis necesidades, permitiendo el respeto también del de los demás, ¿no?, en contra del estilo pasivo o del estilo agresivo. Y todo esto también se lo contamos con ejemplos de diálogos, diálogos que ilustra Raquel. Exacto. O sea, que no se les va a hacer árido. Bueno, aquí de hecho no podemos enseñar todo el libro, lo tenemos... No, para eso tenéis que comprarlo. Y así lo veis. Lo tenemos nosotras aquí, pero efectivamente, como Laura está comentando, pues vamos hablando desde las habilidades sociales más básicas. Ahora le doy la vuelta para que le echéis un ojito. Por ejemplo, pedir perdón, ¿no?, saber hacer un cumplido. Negociar, cómo hacer una crítica. Llegar a acuerdos. Y la asertividad, que es la guinda del pastel, ¿no?, que haces también esta metáfora. Pero, por ejemplo, aquí, no sé si enseñamos a cámara, claves para una crítica constructiva, ¿no? Sí. Y se dan toda una serie de pasos. De tips para que puedas hacer. O claves para decir no, ¿no? Que también, bueno, como veis, está llenísimo de información. Y aprender a decir que no en la adolescencia, al hilo también de lo que comentabas de la novedad, ¿no? En Internet, aprender a rechazar invitaciones, saber identificar quién es alguien conveniente, quién no, y para eso tenemos que sentirnos legitimados y con derecho a decir que no. Aunque a veces a los padres, a los profesores, a los psicólogos incluso sintamos que nos dicen que no muchas veces, pero una manera que ellos tengan de decir, bueno, aunque yo quiera formar parte de este grupo, aunque yo quiero que esta persona sea mi amiga, o aunque yo quiera coquetear con el romanticismo con esta persona, si hay algo que no me encaja, tengo derecho a decir que no. Efectivamente. ¿No? Entonces... Con la misma tranquilidad con que dices sí. Correcto. Bueno, pues también tratamos... somos diferentes las chicas y los chicos a la hora de relacionarnos. Aquí queríamos poner de relieve que el libro tiene también cuenta, luego veremos más ejemplos, pero con muchos ejercicios, ¿no? Y por ejemplo, para tratar este tema, somos diferentes las chicas y los chicos a la hora de relacionarnos. Pues les planteamos, oye, rellena, esto es un ejercicio que planteaba Laura con mucho acierto, les decimos, lo pueden hacer de forma individual, lo pueden hacer en grupo, en el colegio, con sus amigos, con sus hermanos y hermanas, en casa, ¿no? Prueba a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? A continuación verás una serie de manifestaciones sin matizar si han sido expresadas por un chico o una chica. Marca con una X las casillas de aquellas con las que te identifiques. Pide a tus amigos y amigas que hagan lo mismo y así podrás comprobar si algunas las eligen más las chicas que los chicos y viceversa. Verás cómo hay mucha diversidad. Me gustan los deportes de equipo, me gusta que mis amistades me acepten, me gusta la música, me gusta conversar y así, bueno, toda una batería. Esta prueba la hicimos cuando presentamos el libro en la Feria del Libro de Madrid de este año, que tuvimos... Bueno, pues a unos asistentes de colegios de chicos de lujo, en varios, bueno, de 2 colegios en concreto, 2 centros de Madrid, de forma consecutiva. Les pasamos a todos este cuestionario.
no solo les pasamos este cuestionario, sino que además les dijimos, bueno, identifícate no con tu nombre, sino como chico, chica, o no me considero ni chico ni chica, ¿no? Y que también lo sabía, y entonces vimos que efectivamente los resultados pues son muy equivalentes, ¿no? O sea, no es que se decantaran, me gustan los deportes de equipo en un 90% los chicos y las chicas, nada, no. Vimos resultados muy equivalentes, diversos, ¿verdad? No, de eso trata, de ahí arranca también un poco el título, ¿no? Somos iguales, pues somos iguales en derechos, en obligaciones, como seres humanos, pero somos muy diferentes y muy diversos porque cada individuo es único, ¿no? Es único, ¿no? Y aquí, bueno, pues a raíz de todo este ejercicio, decimos, bueno, todas las personas somos iguales, como decías, y únicas al mismo tiempo. Y los roles de género, bueno, hablamos de los roles de género, sí, les también explicamos qué son los roles de género, pero de alguna manera, pues bueno, un chico no tiene por qué necesariamente ser futbolista o una chica no puede ser futbolista, por poner un ejemplo, ¿vale? Aunque tradicionalmente haya venido siendo así, ahora ya no, afortunadamente, ¿vale? Y pasamos también a otros capítulos. Entramos ya entonces en lo que es la materia, les hemos estado explicando, ¿vale? Porque yo no soy el centro del universo, porque tengo que desarrollar habilidades sociales que me van a servir mucho en la vida. Y ahora vamos a pasar a las relaciones. Sí. Y empezamos, como tú decías, por el círculo más estrecho, siguiente, ¿no? Que es... ¿Dónde duermo? Exacto. Que es el de la familia, empezando por los que están más cerca. Y hacemos una primera clasificación muy elemental, ¿no? Según los expertos, pues existe una familia, según las clasificaciones de los expertos, ¿no? De la teoría, una familia nuclear que la componen los padres y los hermanos, y luego existe una familia extensa que la componen el resto de familiares, abuelos, tíos, primos, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí, o sea, luego les vamos mostrando pues diferentes modelos de familias, ¿no? Hicimos un poco de teloneros del gobierno, ¿no? Porque ciertas semanas, si no recuerdo mal, han presentado un proyecto, ¿no? de diferentes tipos de familia, ¿no? Porque es verdad que la familia tradicional o estereotípica es madre, padre, 2 niños y últimamente también si hay espacio un perro, ¿no? Pero la realidad es que una familia que no tiene necesariamente que estar formada por esos miembros, ¿no? Y nos parecía muy interesante que los chavales tuvieran modelos con los que poder identificarse, que es otro de los objetivos de esta colección, ¿no? Que les promovemos en esa diversidad para que no se sientan raros si su familia, si sus gustos, si su estética o si su sexualidad no coincide con la mainstream, o sea, con la más tradicional o la estadísticamente más frecuente, ¿no? Que es igual de válida y que es igual de humana y que es igual de respetable. Entonces, bueno, aquí en la familia decimos un poco lo mismo, ¿no? Tenemos a una familia, que puede ser familia aunque no tenga hijos. Tenemos a familias... La tradicional, efectivamente, ¿no? Luego teníamos también la familia monoparental. Bueno, pues a veces es tan difícil ser padres, ¿no? Y llevar un hogar que igual mola más ser 2 o ser 4, pero que a veces puede haber un único progenitor, ¿no? Eso es. Luego también hablábamos de las familias en las que el vínculo afectivo entre los progenitores no tiene por qué ser el heterosexual, ¿no? Entonces puede haber familias homoparentales, ¿no? que se llama en los libros. Luego hablábamos de las familias compuestas o reconstituidas, porque como vivimos tanto es muy difícil estar con la misma persona para siempre, ¿no? Como hasta la muerte nos separe, pero es que la muerte tarda en llegar y a veces nos hace largo, y entonces nos divorciamos o se enviuda, ¿no? Y coincides con otra persona con la que quieres compartir tu proyecto de vida. Y pues hay hijos por ahí y se hace un combinado. Se hace un combinado y pueden llegar a unirse pues, lo que eran inicialmente varias familias y llegan a unirse y forman esta familia compuesta o reconstituida. Igual que una familia adoptiva o una familia de acogida. Entonces, bueno, les queríamos mostrar, como comentábamos antes, o sea, no es dogmático para nada, estos libros no pretenden adoctrinar, sino que lo que muestran es la diversidad, todas las opciones posibles. Claro, pero igual nos olvidamos algo. Entonces, incluso en el libro les decimos, oye,
si tú Si tu no, familia... no te sientes identificado Identificado. o tú no te reconoces tu modelo de familia en ninguno de estos modelos que te estamos mostrando, pues oye, cuéntanoslo, ¿no? Sí, por favor. Y lo incluimos en la próxima edición. O sea, hasta este punto no es dogmático. No. Queremos que todos se sientan de la misma manera importantes y representados. Bueno, ¿qué ocurre con la familia? ¿Qué ocurre con la familia? Aquí Raquel lo plasmó divinamente, ¿eh? La típica chica, en este caso, que se ha enfadado y se ha encerrado en su cuarto. Aquí que no entre nadie. Le habrán dicho que no a algo. Probablemente. Entonces, hablamos del espíritu de independencia frente al instinto de protección, que esto sí que ha ocurrido siempre, ¿verdad? Sí, bueno, esta viñeta es de las más geniales que hay en el libro y aquí se van a sentir identificadas todas las generaciones que lean el libro, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Porque si la madre dice que te trato como a un bebé y el hijo, en este caso es un gran suspiro, pero viene la abuela y le dice a la madre que te trato como a un bebé. O sea, los chicos pueden ver, eso ha ocurrido. Ocurre y ocurrirá. Por los siglos de los siglos y ocurrirá. Bueno, y ahora que dices y ocurrirá, esto es lo que tienen estos libros, son totalmente atemporales. Es cierto. Son cosas, pueden ir cambiando las circunstancias, ¿no? El entorno, la tecnología, ni sabemos hasta dónde nos puede llegar, pero todos estos temas han ocurrido y seguirán ocurriendo, ¿no? Sí, con lo cual pueden ser útiles, no caducan, así que sí. Y son muy útiles. Aquí en este punto les explicábamos un poco también la necesidad de por qué una familia es importante, porque a veces a los preadolescentes y adolescentes les dicen, yo no quiero vivir en esta casa, ¿no? Porque esto de, mientras vivas bajo mi techo cumplirás mis normas. Es algo que se dice mucho y que bueno, que está bien, se les puede explicar una vez, pero a veces la última palabra pues la da la autoridad, que son los padres, ¿no? Y entonces un poco explicarles por qué la familia es necesaria, ¿no? Y por qué no podemos crecer sin un grupo social, el primer grupo social que es la familia, que nos cuida, que nos provee de lo básico para que podamos desarrollarnos, que nos da seguridad afectiva, etcétera, etcétera. Y en el que nos vamos preparando para enfrentarnos a otro tipo otros grupos sociales. Y a otro tipo de relaciones. Y además, como antes os decíamos, como estos libros sirven para ayudar, ¿no? Entonces aquí de repente pues les ponemos un botiquín de emergencia para sobrevivir a la convivencia familiar. Los tienes aquí, Laura. Sí. Todos. Mejor prevenir. Claves, o sea, claves para sobrevivir a la convivencia familiar. Y ahí les vamos dando. Sí, como alguno de truquitos, ¿no? O sea, porque a veces lo que decíamos al principio sobre las emociones son legítimas. Entonces, si un día uno de los chavales, o un padre o un hermano está enfadado, pues bueno, pues que si no estás de humor, no pasa nada, estás en tu derecho, es legítimo, ¿no? Pero igual si no lo dices, sabremos relacionarnos mejor, sabremos respetar tu espacio, sabremos interpretar quizás mejor una mala contestación. Esto ya sirve pues, para todos los sistemas y subsistemas de la familia, ¿no? El parental, el filial, la relación entre ellos, ¿no? Entonces... Pero bueno, enormemente útil, ¿no? O sea, porque... no sé, que viene un niño, por ejemplo, al psicólogo, ¿vale? Y que, o la madre o el padre, que está inaguantable, es que no llegamos, bueno, pues enormemente útil, ¿no? Sí. Que el niño o la niña comprenda, oye, si no estás de humor, es importante que avises, ¿vale? Si quieres utilizar algo de la casa que puedan necesitar los demás, pues pregunta, oye, ¿puedo coger, ¿vale? este electrodoméstico o puedo... coger este otro aparato. Esto en sesión, por ejemplo, es útil porque se lo puedes dar a leer, ¿no? En vez de estar, como os digo, soltando la chapa que a veces desconectan, pero tú le das este típer y recuadro para leer y le puedes decir, bueno, ¿y de estas cuál te parece que a ti te serviría, por ejemplo? O ¿cuál de estas tú crees que es imposible en tu casa, por ejemplo? Y a veces te puede explicar, no, es que cuando esto mis padres no me escuchan. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a invitar a tus padres también. Cuando vengan a recogerte, los últimos 5 minutos, le enseñamos el libro, le explicamos que este botiquín también les sirve a ellos y que cuando tú necesites estar un poco aislado, pues que les vas a decir, yo que sé, una palabra clave, pues, armadillo. Ahora mismo estoy en modo armadillo y eso significa que necesito, Aitayama, que me dejéis un poco de aire,
porque voy a estar un poco rancio. Efectivamente. Y se llegan a acuerdos que tú primero haces de forma poco espontánea en consulta, pero que luego ellos en casa pues pueden ir repitiendo, ¿no? Efectivamente, se trata de ir cogiendo estos buenos hábitos, recursos, efectivamente. estos buenos hábitos de convivencia. Bueno, Eso pues es. así muchas más claves y muchas más... Sí, con los hermanos también tenemos unas cuantas. Efectivamente. Y luego pasamos ya a otro aspecto, que es el aspecto de la amistad, ¿no? Sí. Te abres a un círculo un poquito más amplio, has tenido los amigos del cole, Sí. ¿vale? Pero además ahora, pues, como has empezado a hacer una serie de extraescolares o en estas excursiones o te has movido un poquito más allá de tu barrio y entonces empiezas a conocer a nueva gente o no. Y aquí les explicamos, bueno, el valor de la amistad y cómo mantener e incluso perder amigos, Sí. ¿no? ¿Qué mensajes damos aquí? Entre otros, ¿qué mensajes así como principales damos, Laura? Bueno, les contamos un poco lo que hay que entender por amistad, porque esto va a sonar súper viejuno, pero en nuestra época no teníamos Facebook, redes ni tal. Y todas las amistades eran presenciales. Eran presenciales y yo creo que hasta resultaba como más sencillo incluso saber si alguien era un amigo o no. Porque claro, cuando llega Facebook y te dice tienes 857 amigos, sí. La definición de amigo se diluye. O sea, sí. Porque dices, pues a ver, de esos 857 conozco a 50 y gracias, ¿no? Entonces, y con la mitad no me llevo bien, pero me siguen en Facebook porque son unos cotillas y yo a ellos. Entonces, un poco explicarles qué es la amistad, que sepan identificar cómo ellos también tienen que ser, ¿no? Si son buenos amigos, si no lo son, les pasamos cuestionarios también, ¿no? Como para poder identificar. Y la frase clave, y creo que valiente de esta parte del libro, es incluso lo de perder amigos. Sí. ¿No? Yo esto no lo había visto antes en ningún... No, y yo creo que es muy importante, o sea, a veces se nos hace un mundo cuando nos enfadamos con alguien sí. o sentimos en lo más profundo, ¿no? Que alguien nos está traicionando, claro, nos está dañando. Que nos está dañando y somos muy incapaces de asumir. De asumirlo y decir, bueno, pues igual no puede ser. Igual es que no puede ser, ¿no? Claro. Igual que la amistad perfecta no existe, sí. ¿vale? Porque en realidad, a ver, es que con los amigos somos todos tan diferentes y aquí vemos también un poco que este es un aspecto que nos parece también muy importante destacar de los libros, no solo de este, sino de todos. Toda la colección. Hemos intentado plasmar todo tipo de chicos y chicas, más allá de su estereotipo, de su identidad de género, de su etnia o de su condición social. O sea, en el libro se muestran pues chicos asiáticos, chicos afro o chicas afro, como podéis ver ahí, chicos que no tienen una identidad sexual muy definida, ¿vale? Que pueden ser de un ambiente pues, más pudiente o menos pudiente. La intención es que todo el mundo se sienta identificado y aquí sí que pensamos pues, que está bastante conseguido. Sí. Como decías antes, también aquí damos muchos ejercicios y aquí podemos ver otro ejemplo. Es un buen amigo, amiga. Soy un buen amigo, amiga. Sí. ¿No estás seguro de que una amistad te convenga o no? Marca con una X la casilla correspondiente, lo que decíamos antes. A ver, yo es que estoy aquí pensando, Jolín, que este de verdad me está todo el día criticando. Sí. Todo el día El GPS me dice que aquí no estoy cómodo. El GPS me dice que aquí no está cómodo, ¿no? Pues no, este es un ejercicio, por ejemplo, que de cara a una consulta en un gabinete de psicología, pues puede estar muy bien, ¿no? Sí, y sentar al niño y a la niña y decir, bueno, a ver, vamos a pensar un poquito sobre esto, ¿no? Cuando estáis juntos, ¿sientes que estáis compitiendo todo el rato? Sí. ¿Tienes la sensación de que os hace cosas para fastidiar, o hacéis las cosas para fastidiar? Sí, porque decimos os hacéis, ¿no? O sea, ahí también le damos la oportunidad, porque, a ver, leer este libro no te convierte en un ser de luz. Entonces puede que tú seas el amigo chungo, ¿no? O la amiga chunga. Entonces ahí también, por eso un poco la autocrítica, ¿no? De, bueno, yo estoy siendo un buen amigo, una buena amiga de esta persona. No solo si la otra persona lo es, sino si yo también me estoy comportando como un buen amigo o amiga, ¿no?
Y aquí le dices, si has respondido que sí a una o dos preguntas, te animamos, porque a veces puede haber fricciones, Sí. a que intentes solucionarlo. Sí. Si has respondido a más de 3, Igual se te hace sí, bola ya. sí, lo que os une no es amistad. Sí, a ¿no? ver, sí, es un test de los de andar por casa, ¿vale? No es de los de TEA Ediciones, que son la editorial de los test psicológicos y esto. No hay escalas Bueno, infinitas, pero pero para un chico para o ellos chica, es súper orientador. bastante orientador, ¿no? Sí. Y como herramienta también para los, Sí, para porque los también se profesionales les de la hace... psicología. Eso es, no son test áridos, o sea, quiero decir, es una encuesta del Cosmopolitan, pero para chavales. O sea, es fácil de responder, no se hace tedioso, lo puedes responder en casa y ya te lo trae y lo habláis la siguiente sesión. O sea, quiero decir que es muy polivalente al final los recursos del libro. Tratamos también temas bastante menos bonitos, menos bonitos, el bullying, que están muy de actualidad, ¿verdad, Laura? Sí. De hecho, bueno, me imagino que por un camino o por otro ya trabajéis directamente con chavales o con familias o con adultos, porque a veces es una madre o un padre que viene a consulta con un sufrimiento terrible porque su hijo es víctima de bullying o porque su hijo es agresor, que también esto es muy difícil de digerir. Y bueno, quiero decir que da igual cuál sea tu población a la hora de tratar en consulta, que el bullying te puede llegar de todas formas, ¿no? Entonces aquí en el libro lo que intentamos es un poco explicarles a los chavales todos los roles que hay, porque está el rol de víctima, que es el primero en el que pensamos, luego está el agresor, que muchas veces también necesita ayuda y agrede porque no está funcionando bien o quizás su contexto familiar no funciona bien, o porque ha sido víctima también de bullying anteriormente. Y luego también hacemos un llamamiento a los testigos. Sí. ¿No? O sea, al final... A los espectadores. Eso es, ¿no? Eso sí que suena muy judicial. Quería decir espectadores, ¿no? Que no nos convirtamos en espectadores, ¿no? Decirles a ellos que no se conviertan en espectadores, que el bullying es algo inadmisible, que la violencia no está justificada y que ellos siempre pueden hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, y que no esquivarse, ¿no? Este matiz es muy no te importante. calles, no al acoso, o sea... Eso es. No sé si les llegamos a poner un ejemplo, pero en consulta lo suelo usar, ¿no? O sea, bueno, lo mismo que los adultos, no nos chivamos. O sea, si yo veo que están agrediendo a alguien o me agreden, yo llamo a la policía para que alguien me proteja. Eso no es chivarse. Eso no es chivarse, ¿no? Pero la diferencia de chivarse puede tener que ver con si alguien está sufriendo, ¿no? Yo les digo en clase, si tú ves a un compañero que está comiendo un moco y levantas la mano para decirle al profesor que está comiendo un moco, pues eso puede ser chivarse. Claro. Porque el moco a ti que te importa. Pero no es el caso. Pero, no ¿qué pasa si ves que están robando algo de la mochila a un compañero, si ves que lo arrinconan en el baño y le están hostigando, ¿no? Que le están insultando y tal? Eso, contar eso no es chivarse, ¿no? Eso es denunciar algo que es malo y que incluso puede pasarte a ti también, ¿no? Efectivamente. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo del otro tipo de cuadro. Recuerda, siempre reforzamos los conceptos importantes, ¿no? Para que vamos narrando a lo largo de todo el libro. Y además, en este caso, por ejemplo, pues damos también teléfonos y webs contra el acoso escolar. Sí, que ellos mismos pueden llamar o facilitar a las familias para... Siempre, no obstante, decimos, bueno, en caso de duda, en caso de... En este y en todos los libros, háblalo con tus padres, háblalo con un adulto de confianza. Eso es, que a veces, ojalá sean los padres, que a veces los padres yo entiendo que no dan esas relaciones de confianza porque hay temas que tampoco saben muy bien cómo gestionar, ¿no? Como el siguiente bloque que vamos a abordar, que es un poco ya el afectivo sexual, que es que a veces no se habla, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo. Sí. ¿No? O sea... Llegamos al tema que hace sonrojar a todo preadolescente, ¿no? Y alrededores. Y alrededores. A sus padres también. Es un tema que cuesta, ¿no? Sí. Que cuesta abordar. Me gusta, le quiero, pero me gusta un poquito. Sí. Es un tema así como dificilillo, ¿no? ¿Seré que estoy enamorado, enamorada? ¿Quiero ser su novio o su novia? Sí. ¿O solo un rollo? O sea, entramos ya en las emociones relacionadas con el afecto, o sea, hemos tratado ya las relaciones familiares, las relaciones de amistad, y entramos en las relaciones afectivos sexuales, que es en esta edad, en la preadolescencia, en este momento, cuando se empiezan a despertar de una forma más diferente, más clara, ¿no? Es una forma en la que ya se implica al otro.
Porque sentimientos románticos, que esto también, si trabajáis con peques lo habréis visto, también suceden. O sea, yo recuerdo un niño, yo creo que tenía 6 añitos así, que me dijo, si yo tengo novia, pero ella no lo sabe. O sea, no tiene muy claro que el concepto de relación implica bidirección, ¿no? Claro. Entonces, a mí me pasa lo mismo con Hugh Jackman, de Lobezno, que es mi novio, pero él no lo sabe. Y luego también recuerdo otro chaval que sea un poco más mayor, ¿no? Que me decía, no, si yo tengo novia, pero no nos damos besos ni nada de eso, qué asco, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? de romanticismo, de amor romántico, de atracción o de deseo por otras personas, cuando son más chiquitines o preadolescentes, no suele ir vinculado a la interacción con esa persona. Pero a partir de estas edades sí. A partir de estas edades tú ya te sientes atraído por una persona, que puede ser una atracción física y erótico-festiva, o puede ser una atracción más romántica, pues basada en la admiración, ¿no? O lo que sea, pero ya hay unas ganas de querer interactuar y mantener un vínculo con esa persona, ¿no? Y por eso incluimos este bloque que me parece Que importantísimo. tiene, a lo largo de los capítulos se van explicando, por ejemplo, Sí. algunos conceptos claros Eso es. sobre el amor, Eso es. como decíamos, o sea, es deseos, es solo deseos, atracciones, Enamoramiento, que es que le el hemos puesto amor. otro test de Cosmopolitan, a la mona muy Y luego explicas el flirteo y las primeras citas, ¿no? Sí. Cómo comportarse, cómo puede reaccionar el otro. Y luego ya, si estás en pareja o consideras que tienes una pequeña relación de pareja, hasta el tema ya pues, más peliagudo, sobre todo para los padres. Para los padres, más Y corporal, más físico, ¿no? Vale, y ahí también les damos una serie de claves. Sí. En esta parte de relaciones afectivos sexuales es donde vamos abordando todo lo que es roles de género, la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Eso es. Aquí les explicamos esto. Ellos han oído hablar, ¿no? Ya vemos con las diferentes leyes que, bueno, identidad de género. Sí, el concepto les suena. El concepto les suena. Sí. Y aquí se lo explicamos de una forma bastante amplia, ¿no? Sí, y como decías, que a veces cuando se hablan de estos conceptos enseguida se asocia, ¿no? Como decías, a un adoctrinamiento, tal. No, Sí. Nosotros no vamos por ahí. La realidad es que esto existe. Y entonces les explica que existe, cómo nos afecta y qué partes negativas tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de los roles de género, ¿no? Que son estos modelos que la sociedad, o entre toda la sociedad, vamos diseñando y que se espera para hombres y mujeres de una determinada época y en un determinado lugar. Pues va a ser difícil que el ser humano no clasifique, porque la clasificación entre masculino y femenino ha sido esencial durante siglos y milenios para la perpetuación de la especie. El problema de los roles de género es que sean injustos, que sean desiguales, que estén favoreciendo la interacción violenta y que no sean cambiables, ¿no? Pero en ese sentido sí les explicamos, ¿no? Que los roles de género existen y que son flexibles y que no te tienes que casar con ninguno y que si te aprieta no es el tuyo, como el pantalón. Han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? En esta parte de anecdotario, ¿sabías que les contamos? Oye, pues ¿sabías que en el siglo XVII pues había... En la corte habían señores que iban con tacones. Eso es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé si lo íbamos a incluir, o egipcios, pues antes se pintaban los ojos, ¿no? Sí, sí. Falda. Entonces, un poco como romper el concepto rígido del estereotipo del rol, ¿no? Y luego le explicamos la identidad de género, que es cómo se siente cada persona, con qué se identifica. Eso es. Y que no es algo modificable, igual que la orientación sexual. O sea, te gusta lo que te gusta y te sientes o te identificas con lo que te identificas y no es problemático, ¿no? Eso es un poco la idea, trasladarles esta sensación de que son libres para ser, siempre que respeten la libertad del otro. Efectivamente. ¿No? Entonces, lo que queremos es mostrarles un abanico para que puedan no patologizar lo que son, ¿no? Que vinimos de unas épocas en las que primero fue la Iglesia la que cerraba todos estos estereotipos y los convertía en pecado o vicio, y luego llegó un poco la medicina a convertirlo en trastorno. Y hoy en día, por suerte, pues ya llegamos al concepto de diversidad, ¿no? O sea, puedes ser lo que tú seas. Efectivamente. Y luego ya, bueno, pues les hablamos que existen personas trans, ¿no? Que existen personas cis, bueno, que se vayan familiarizando
de género no binario, un poco con todos estos conceptos que están escuchando hoy en día. Otra parte importante, los derechos sexuales, ¿no? Aquí no sé si lo enseñamos a pantalla. Sí, tanta definición. No, pero quiero decir, Sí. aquí les hablamos como en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, coordinada por la ONU, en 1994 en el Cairo, por primera vez se habló de los derechos sexuales y reproductivos y les hacemos un pequeño resumen. Sí, siempre poniendo todo en su idioma. En contexto. También hablamos de la prevención y la denuncia del abuso sexual, Sí. ¿vale? Y les damos también una serie, al igual que con el bullying, una serie de recursos, la Fundación ANAR, la Guardia Civil, Policía Nacional, a los que pueden acudir si sienten que están siendo víctimas de abuso sexual. Claro, pero para que se sientan víctimas tienen que conocer qué es lo que les colocarían víctimas, que es ser tocados si no lo desean, si hay alguna persona que les hace sentir incómodos en este sentido. Es decir, una de las mejores formas de prevenir el abuso sexual es la educación sexual, ¿no? Bueno, pero aquí se lo explicamos. Sí. Si suceden cosas que te hacen sentir incómodo, incómoda o consideras que son violencia o abuso, no te calles. Eso es. Nadie tiene derecho a ir contra tu bienestar físico, psicológico, social o sexual. Y les damos también unas pautas. Aquí tienes algunas preguntas sobre las que puedes reflexionar. Y por último, en este libro de Iguales pero Diferentes que tan maravillosamente nos está explicando Laura, hablamos última parte de relacionándote en sociedad. Sí, y ya les vamos ya como a la capa más externa de la cebolla, ¿no? Hemos ido ahí como por anillos concéntricos y bueno, pues pueden ser macrosistemas, ¿no? O sistemas más grandes como la ciudad o la escuela, en la que tienen que ser muy conscientes que tienen muchos derechos, pero que también tienen muchas obligaciones para que los derechos funcionen, ¿no? Y entonces le ponemos, por ejemplo, que él tiene derecho o ella, ¿no?, a pasear tranquilamente por la calle sin temor en la ciudad, pero que eso implica que tú camines por las aceras y caminos de peatones con el mismo civismo que esperas de los demás. Sí, porque tus derechos llegan hasta donde empiezan también los derechos del otro, ¿no? Sí. Y que tenemos que convivir. Les hacemos ver también que estamos en este mundo en unas sociedades democráticas, que no todo el mundo vive en sociedades democráticas, que hay sitios donde se vulneran también los derechos humanos. Les hablamos de los derechos humanos. Bueno, y un poco el libro concluye con estos mensajes. Sí. Bueno, hemos dedicado una horita a explicaros todos estos temas. Sí. Aquí yo voy a luchar. Ah, vale, lo de cambiar modo de presentación se ve en nuestras notas. Sí, lo estábamos en el chat. Vale. Bueno, aquí no sé si alguien, si tenéis algunas preguntas. La verdad es que por nuestra parte ya habríamos hecho toda la presentación. Deciros que podéis ver toda la información de estos libros en nuestra página web de Bold Letters, que es www.bold-medio-letters. No sé si la tenemos aquí al final. Da igual, sí. No la tenemos. Nos fallamos, pero yo os la digo, es www.bold-medio, como veis arriba, letters.com. También nos podéis seguir en Instagram, Bold Letters Editorial, y en Twitter, en Facebook. Y bueno, no sé si queréis hacernos preguntas, si no, también entendemos que aquí las podéis dirigir al Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya, y tanto Laura como las editoras las atenderemos con muchísimo gusto. Sí. Así que si no hay preguntas...